Bueno, tomando la materia de bases de datos distribuidas, en este video les voy a explicar acerca de conceptos importantes y esenciales en esta materia de base de datos distribuida. En primer lugar tenemos qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto autodescriptivo de registros integrados. Contiene además de los datos fuentes del usuario una descripción de su propia estructura. En otras palabras podemos decir que es un conjunto de información y de datos organizados de forma sistemática, ya que dicho término de base de datos tiene muchas interpretaciones diferentes, pero más que nada se hace referencia a este conjunto de información y datos organizados. Ahora, ¿qué es una base de datos distribuida? Es una colección de datos los cuales se encuentran distribuidos en diferentes localidades, interconectadas por una red de comunicaciones. Una forma sencilla de definir una base de datos distribuida es decir que es una colección de datos los cuales se encuentran distribuidas en diferentes localidades. Aquí en nuestras localidades serían, en nuestro ejemplo, Puebla, Monterrey, México, Guadalajara, y se encuentran distribuidos en diferentes localidades interconectadas por una red de comunicaciones. Bueno, cabe mencionar que cada localidad tiene su base de datos local, sus propios usuarios locales y cuenta con un sistema de administrador del sistema de base de datos. En una base de datos distribuida, el usuario puede tener acceso tanto a la información de la localidad donde se encuentra, así como también la información donde se encuentra el resto de las localidades. Ahora, la distribución de datos se ocupa para maximizar el procesamiento local de cada localidad. Ahora, ¿qué es una base de datos centralizada? Es una base de datos centralizada cuando los datos se encuentran almacenados en una sola localidad. Ahora, base de datos replicada. Las réplicas son copias idénticas de la base, guardándose cada réplica en un nodo distinto. ¿Qué ventajas tenemos con la base de datos replicada? Pues el sistema replicado cuenta con disponibilidad, paralelismo en consultas y seguridad. Base de datos fragmentadas. En la fragmentación solo existe una copia de cada uno de los elementos de la base de datos y la información se encuentra repartida en todos los nodos. Cabe mencionar que la réplica es necesario actualizar los datos en cada una de las copias existentes. Sin embargo, en la fragmentación disminuye mucho el costo de almacenamiento, pero también disminuye las disponibilidades y la fiabilidad de los datos. Pero también cuenta con sus ventajas. Por ejemplo, mejora el rendimiento porque trabaja con el rendimiento subconjunto menor de datos. Es muy eficiente para aplicaciones que trabajan con los mismos datos en diferentes nodos. Base de datos híbrida. Estas bases de datos manejan datos textuales y datos binarios, a los cuales se extienden las posibilidades de consultas. Distribución híbrida de datos. Fragmentar la relación de la forma más adecuada para cada caso y los fragmentos se replican estratégicamente. Bueno, ahora tenemos los modelos de base de datos distribuida. Bueno, homogéneas. Todos los sitios tienen el mismo sistema gestor de base de datos. Son conscientes de la existencia de los demás sitios y cooperan en el procesamiento de las solicitudes. Heterogéneas. Cada sitio puede tener un sistema gestor de base de datos distintos, así como esquemas diferentes. Puede que algunos sitios no conozcan a otros, puede que solo ofrezcan facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. Bueno, ¿por qué escoger una base de datos distribuida? Esto es muy importante. Bueno, aquí están las razones básicas por las cuales muchas organizaciones han dejado otros modelos a favor de la base de datos distribuida. Entre estos conceptos tenemos la fiabilidad. Crear una infraestructura es similar a invertir
para reducir sus posibilidades de pérdidas de información. Entonces tenemos que tener la fiabilidad. Específicamente, si ocurre una falla en un área de distribución, toda una base de datos no experimentará un retroceso. También contamos con la seguridad. Puede otorgar permisos a la base de datos general para una mejor protección interna y externa. También contamos con el concepto de responsabilidad. Debido a que las fallas técnicas o fallas ocurren localmente, el problema está contenido y puede ser manejado por el personal. Tenemos el crecimiento. Si se agrega una nueva ubicación a su negocio, es simple crear un nodo adicional dentro de la base de datos, lo que hace que la distribución sea altamente escalable. Y también tenemos el acceso local. Si hay una falla local en la red general, aún se puede obtener acceso a una parte de la base de datos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué escogemos? Bueno, como le mencionamos antes en una empresa, por ejemplo, existe una matriz y puede tener varias sucursales. Pero ¿por qué una base de datos distribuida y no una centralizada? Pues como dijimos anteriormente, hay razones por las que se escoge esta base de datos, y una de ellas es el crecimiento, ya que si nosotros vamos a ampliar el negocio y la empresa crece, se puede crear un nodo adicional dentro de la base de datos para la distribución, y así puede ser escalable esta distribución. Bueno, ahora hablaremos de las ventajas de una base de datos distribuida. Mejora la disponibilidad de los datos, reduce el riesgo de pérdida de información, permiten trabajar a cada nodo de la red con autonomía local, permiten la escalabilidad sin necesidad de grandes inversiones, aumentan la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en el acceso a la información. Así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, y una de esas es mayor complejidad en la administración, altos costos de implementación inicial, problemas de latencia y sincronización de datos. Es un sistema más complejo de implementar y los errores en la red pueden tener graves consecuencias para la privacidad de la información. Bueno, esto sería todo. Espero les haya servido de algo sobre esta materia que es base de datos distribuida.